Buen día, a continuación vamos a resolver esta práctica número 5 del tema de estado de flujos de efectivo del curso de contabilidad intermedia 2. En esta práctica su propósito es presentar o elaborar un estado de flujos de efectivo al 30 de septiembre del 2020, según la NIC 7 por el método indirecto. Ya veremos y recordaremos cómo hacer este ejercicio por el método indirecto. Considere los intereses pagados dentro de las actividades de financiamiento. Esto es muy importante porque los intereses pagados también podrían clasificarse dentro de las actividades de operación, pero aquí nos están dejando claro o nos están delimitando que son actividades de financiamiento para esta compañía. Y los intereses y los dividendos cobrados son actividades de inversión para esta empresa. Entonces es una política que debemos considerar y además considerar que las inversiones temporales forman parte del concepto de efectivo. Entonces, al momento que estamos realizando este estado de flujos de efectivo, las cuentas que vamos a conciliar son los equivalentes de efectivo, que van a conformarse con la cuenta de efectivo más las inversiones temporales. Entonces, la variación que se dé en ambas cuentas es lo que vamos a explicar o lo que vamos a encontrar a partir de este estado de flujos de efectivo. Entonces, ¿qué nos va a dar este estado de flujos de efectivos? Nos va a presentar información sobre las entradas u orígenes de efectivo y sobre las salidas de efectivo o aplicaciones del efectivo. Entonces, esto en una fecha determinada o en un periodo determinado. Entonces, recordemos que en el estado de flujo efectivo tenemos tres actividades o tres secciones, las de operación, las de inversión y las de financiamiento. Y es importante para nosotros identificar cuáles son esas actividades. En las actividades de operación vamos a encontrar las principales actividades del giro del negocio, donde encontraremos los pasivos y los activos corrientes relacionados con la operación y el día a día de la compañía. En las actividades de inversión encontraremos todo lo relacionado con la compra o venta de activos a largo plazo o de inversiones. Ahora bien, las actividades de financiamiento se relacionan a todos los pasivos financieros, los pasivos no corrientes y en este caso también sobre las cuentas de patrimonio, todo lo que tiene que ver con los aportes patrimoniales y lo relacionado en el cambio del tamaño y la composición de los capitales. Ahora bien, recordando que el estado de flujo de efectivo tiene esas tres secciones, pues nosotros podríamos identificar de mejor forma cada una de las partidas según la actividad a la que corresponde, porque se nos volverá mucho más útil en el momento que lo estemos desarrollando. Entonces, ese es un proceso que hicimos acá para identificarlo mejor. Para elaborar este estado de flujo de efectivo necesitamos nosotros el estado de situación financiera comparativo, como lo tenemos por acá, y un estado de resultados. En este ejercicio nos dan información sobre el estado de resultados, entonces también cumplimos con esa información necesaria y nos dan también información adicional relevante sobre algunas transacciones que involucran efectivo y que nos ayudarán siempre a responder si hay entradas o hay salidas de efectivo, que ese es uno de los propósitos de este estado financiero, conciliar el efectivo. Entonces, también el estado de flujos de efectivo en su sección de operación podemos realizarla bajo dos métodos, el método directo y el indirecto. Nos pedían en este ejercicio concentrarnos en el método indirecto y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Recordando que en el método indirecto comenzamos desde la utilidad neta y la vamos a ir ajustando hasta convertir esa utilidad en términos de efectivo, porque recordamos que el estado de resultados se elabora bajo el principio o la base de acumulación o devengo, donde las transacciones se registran en el momento que ocurren y no cuando se dé la entrada o la salida de efectivo. Entonces podemos ver que en el estado de resultados vamos a tener ventas y esas ventas puede que no se hayan cobrado todavía. Entonces nosotros de forma indirecta, a través de este método, vamos a convertir esa utilidad en términos de efectivo de operaciones. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya nosotros tenemos por acá resuelto ese ejercicio, pero vamos a ir explicando cada uno de esos elementos para poder comprenderlo mejor.
Entonces, recordemos que vamos a comenzar desde la utilidad neta. A la utilidad neta la vamos a ajustar y la vamos a ir depurando, por lo cual debemos ajustarla de partidas que no son en efectivo. Por ejemplo, las depreciaciones y las amortizaciones. Y también las tenemos que ajustar de pérdidas o ganancias que no son de operación, porque recordemos que estamos concentrados en la sección de actividades de operación. Entonces vamos a comenzar con eso. El estado de flujos de efectivos, perdón, tiene su respectivo encabezado y las formalidades de cualquier otro estado financiero. Entonces es importante colocar su encabezado. Además de eso, vamos a comenzar desde la utilidad neta. Dentro de la información nos tienen que mencionar cuánto fue esa utilidad neta. Vamos a ver si nos la dicen por acá. Dice, el estado de resultado integral presenta las siguientes partidas: intereses ganados, dividendos ganados, impuesto. Nos dan una información relacionada a otros ingresos y otros gastos y a gastos de operación, como lo son las depreciaciones. Miramos hacia el punto número 5. Aquí nos dicen la utilidad neta del periodo es de 400,000. Eso es con lo cual comenzaremos el estado de flujos de efectivo. Vamos a ajustar a esa utilidad neta esos ingresos y gastos que no tienen que ver con efectivo y que no tienen que ver con las operaciones. Entonces aquí vamos a tener, en primera instancia, hemos digitado por acá esos datos en Excel para manejarlos mejor y todos los vamos a ajustar. Vamos a ajustar los intereses ganados, los dividendos ganados, el gasto por impuesto de renta, el gasto por intereses y las depreciaciones, que las depreciaciones sabemos que no son un gasto en efectivo. Entonces, el ingreso por interés es de 80,000. El ingreso por interés le suma a la utilidad. Por ende, para ajustarla y para depurarla, tendremos que restar ese ingreso. Y ese es el mismo efecto que haremos con los ingresos que vamos a ajustar. Los ingresos los vamos a sumar y los gastos los vamos a restar. Entonces, los dividendos, hacemos el mismo procedimiento, porque los dividendos y el ingreso por interés no le pertenecen a la operación. Entonces, los vamos a ajustar. También el gasto por impuesto de renta, y aunque el gasto por impuesto de renta sí es un pago relacionado a la operatividad del negocio, porque es un pago con respecto a las utilidades que se generan de la operación, en, en los ajustes vamos, valga la redundancia, a ajustar el total del gasto, porque ese irá más adelante como un impuesto pagado. En el estado de flujo efectivo solo involucramos lo pagado o lo cobrado. Por ende, el gasto no está pagado o no sabemos si está pagado en su totalidad. Entonces vamos a ajustarlo de momento. Nos queda ajustar el gasto por intereses y las depreciaciones. Los gastos los vamos a sumar. Los vamos a sumar para reflejar su efecto contrario, porque esta utilidad en ella tiene esos gastos que no son en efectivo. En su momento, en el estado de resultados, se le restaron esos gastos que no fueron en efectivo, pero en este caso se los vamos a devolver sumándoselos. Y los gastos por depreciación es la suma de las dos depreciaciones que tenemos aquí, la del equipo y la del edificio. Entonces aquí ya hemos realizado todos los ajustes necesarios de la utilidad neta para convertir en esa utilidad hacia una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar todos esos elementos. Desde la utilidad neta le vamos a sumar o restar todos los ajustes y llegamos a una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. ¿Por qué son cambios de capital de trabajo? Porque se relaciona con la operación y lo mencionamos anteriormente, pasivos corrientes y activos corrientes. E iremos entonces a ver en el estado de situación comparativa el comportamiento de esas cuentas según su variación. Y aquí es donde nosotros calculamos la variación o en el ejercicio nos la daban. En el ejercicio nos daban la variación, pero si nosotros queremos calcularla y de una vez reflejarla en términos del efectivo, podemos calcular la variación de la siguiente manera. A los activos, la variación sería el año anterior, que sería el 2019 menos el año actual. Y así se va a reflejar el comportamiento del efectivo con su signo.
Si nos da esta variación negativa, quiere decir que el efectivo disminuyó. Y lo vamos a relacionar con este cuadro que está por acá, que lo hemos analizado en otras prácticas. ¿Qué nos quiere decir este cuadro? Es el comportamiento del efectivo según la naturaleza de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un activo disminuye de un periodo a otro, el efectivo va a incrementar. ¿Qué quiere decir esto? Y veámoslo con uno de estos ejemplos. Vamos a ver en este caso que los inventarios disminuyeron de un periodo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si los inventarios disminuyeron es porque la compañía está realizando constantemente ventas. Por ende, el efectivo va a incrementar. Caso contrario, cuando el activo aumenta, en este caso va, como lo es en las cuentas por cobrar, significa que el efectivo va a disminuir. Si aumenta el activo, disminuye el efectivo. ¿Por qué? Porque los clientes han dejado de pagar a la compañía o se realizaron ventas a crédito. Por ende, vamos a disminuir el efectivo y vamos a reflejar esa disminución. Por eso en la variación que calculamos, el signo nos va a ayudar mucho a través de esta fórmula. Y con los pasivos sí tiene una relación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si incrementa un pasivo, incrementa el efectivo. Y lo iremos analizando. Entonces, vamos a trasladar todos esos cambios en el capital de trabajo que ya hemos clasificado como actividades de operación. Ahora bien, lo primero que nos encontramos son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, como mencionamos, aumentaron. ¿Qué quiere decir si las cuentas por cobrar aumentaron? Que el efectivo va a disminuir. Entonces, eso fue lo que hicimos por acá. Llevarlo al estado de flujos de efectivo como una disminución del efectivo. Vamos a ver por acá los inventarios. Los inventarios están disminuyendo. Entonces, si disminuye un inventario de un periodo a otro, vamos a reflejar un aumento del efectivo. Y así sucesivamente. Nos encontramos aquí intereses y dividendos que son de inversión, entonces no los analizamos por aquí. Las inversiones temporales son parte del equivalente de efectivo, entonces es lo que nosotros vamos a conciliar finalmente. Y vamos a continuar por acá con los gastos pagados por anticipado, que sí son de operación. Disminuyó el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que el efectivo está aumentando. Es un gasto que se pagó por adelantado y si está disminuyendo es que se está reconociendo el gasto en este periodo, por ende, el efectivo se está manteniendo, porque es un gasto que se había hecho en un periodo anterior. Entonces, disminuye un activo, aumenta el efectivo. Lo ponemos en positivo. Vamos a ver qué nos queda por aquí en relación con las operaciones. No, ya no nos queda nada más en los activos corrientes, porque aquí siguen activos no corrientes. Entonces podemos trasladarnos a los pasivos corrientes. Tenemos las cuentas por pagar. Si las cuentas por pagar aumentaron, quiere decir que nosotros aún estamos manteniendo efectivo, no desembolsamos efectivo en este caso. Entonces, por eso aumenta el pasivo, aumenta el efectivo. Llevamos esa variación de 305. En los sueldos, ¿qué es lo que sigue? El impuesto, a pesar de ser operación, ya casi lo vamos a analizar, el impuesto de renta por pagar. El interés por pagar es de financiamiento, los sueldos por pagar están aumentando, quiere decir que estamos dejándolos de pagar en este momento, entonces estamos manteniendo efectivo, por ende, lo llevamos con su signo positivo. Y si aumenta la provisión, es algo similar, aumenta el efectivo, porque estamos registrando un aumento de un pasivo. Entonces aquí, como podemos ver, ya no hay más movimientos de operación. En este caso siguen partidas relacionadas con financiamiento. Entonces, terminamos esta sección que nos brinda un subtotal que es el efectivo generado por las operaciones. Es decir, convertimos esa utilidad neta que fue extraída del estado de resultados y que es una utilidad que obtenemos con la base de acumulación
la hemos convertido en un efectivo generado en las operaciones. Ahora bien, si nosotros como compañía generamos efectivo, tenemos que pagar un impuesto. Y ese impuesto es lo que vamos a restarle como un impuesto pagado. Ya aquí anteriormente habíamos hecho el ajuste por el impuesto de renta total del periodo, pero aquí tenemos que analizar cuánto del impuesto se pagó en este periodo, porque no es lo mismo lo que se reconoció como un gasto que lo que se desembolsó. Entonces aquí podemos hacer el siguiente análisis y lo podemos interpretar de diversas formas. Primero, anteriormente, cuando realizamos un estado de resultados, que en este caso no lo tenemos, pero sí tenemos el monto de el gasto, en el estado de resultados, el gasto por impuesto de renta lo registramos contra un impuesto de renta por pagar. Quiere decir que nosotros nos aumentaría el impuesto que tenemos que pagar. Ahora bien, si nosotros, y lo analizamos por acá, si nosotros inicialmente teníamos en el estado de situación financiera un impuesto de renta por pagar de 233.000 y en el periodo tuvimos un gasto por impuesto de renta que teníamos que pagar de 150.000, nosotros en total tendríamos que pagar 383. Sin embargo, nuestro saldo final de impuesto de renta por pagar es de 210. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a partir de esta diferencia entre el total que tenemos que pagar menos el saldo final, obtenemos el impuesto de renta que se pagó, el cual se hizo un asiento como el que tenemos por acá. Impuesto de renta por pagar disminuyó y disminuyó el efectivo. Entonces nosotros, en este caso, disminuimos ese impuesto de renta pagado. Otra forma más sencilla de visualizarlo es al impuesto de renta por periodo, le sumo o le resto la variación del impuesto de renta por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si al impuesto de renta del periodo, además de eso, vemos que hay una disminución del impuesto de renta, si está disminuyendo el impuesto de renta, quiere decir que estamos pagando. Entonces tenemos que sumarle esos 23.000, que es la disminución del impuesto de renta por pagar. Quiere decir que además de los 150.000, estamos pagando 23.000 adicionales para disminuir ese impuesto de renta. Entonces, en este caso, ya analizamos ese impuesto de renta pagado, lo que nos da el total del flujo de efectivo generado de las actividades de operación. Y ahora sí, obtuvimos lo que se generó o lo que resultó de las actividades de operación. Y habíamos iniciado desde la utilidad neta. Ahora bien, podemos continuar con el flujo efectivo de las actividades de inversión. Ahora bien, en las actividades de inversión vamos a concentrarnos en la misma metodología. Vamos a ir analizando cada una de las partidas para ver los movimientos de efectivo que pudieron ser entradas o pudieron ser salidas de efectivo. Y aquí es importante la información adicional que se nos presenta dentro, dentro de los puntos adicionales que nos dieron. Y además recalcar lo que nos mencionaron por acá. Nos dicen cualquier otra información puede estar implícita dentro del estado de situación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente nos están explicando en estos 5 puntos todos los eventos que sucedieron y que implicaron efectivo. Nos están diciendo algunos y otros los iremos analizando nosotros para descubrir o interpretar si hubo o no efectivo en esa transacción. Ahora bien, entonces, vamos a ir analizando en orden los elementos que tenemos de inversiones acá. Lo primero que nos encontramos en el estado de situación financiera, de los elementos que nos restan por analizar son los intereses por cobrar, que son actividades de inversión. Esos intereses los vamos a analizar en conjunto a los ingresos por intereses y lo vamos a ver por acá. Los intereses ganados del periodo fueron 80.000. Nos los dieron por acá. Esos intereses nosotros tenemos que convertirlos u obtener el resultado de lo que se cobró. Una cosa es el registro del interés ganado
Y otra cosa es lo que se cobró y entró de efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? A los intereses ganados, nosotros le vamos a sumar o restar la variación en los intereses por cobrar. Entonces, los intereses por cobrar, en este caso particular, disminuyeron de un periodo a otro. Si los intereses por cobrar disminuyeron, quiere decir que nos lo han pagado. Es decir, aumenta el efectivo con la relación que vimos por acá. Si disminuyó el interés por cobrar, es que nos pagaron ese interés. Entonces, esa variación significa un aumento en el interés cobrado. Entonces, además de los 80,000, nos están pagando 136,000, que es la variación del interés por cobrar. Entonces, esos elementos los vamos a analizar en conjunto. Lo que son los intereses ganados los analizamos en conjunto de los intereses por cobrar y así obtenemos el interés cobrado. Ahora bien, lo llevamos al estado de flujo de efectivo. Entonces, esos 216,000 van al estado de flujo de efectivo en positivo como un cobro por intereses. Ahora bien, lo vamos a subrayar porque ya lo analizamos. Es un caso muy similar lo que nos encontramos con los dividendos por cobrar. Los vamos a analizar en conjunto con los dividendos ganados. En la información adicional tenemos dividendos ganados por 140,000. Entonces vamos a analizar los dividendos ganados que son 140,000 junto con la variación de los dividendos por cobrar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los dividendos por cobrar? Los dividendos por cobrar aumentaron. Y si un, y si un activo aumenta, quiere decir que el efectivo disminuye. Entonces, de los dividendos que nos ganamos, en realidad nos pagaron una parte. Y lo vamos a ver por acá. De los 140,000 que fueron los dividendos ganados, hubo un aumento en los dividendos por cobrar. Quiere decir que lo que se cobró en realidad o los dividendos cobrados fueron apenas 9,000, porque se ganaron 140, pero aumentó el dividendo por cobrar, entonces eso está acumulado. Y estos 9,000 los llevamos en positivo al estado de flujos de efectivo, como una entrada de efectivo. Entonces ya analizamos por acá otro elemento que teníamos en las actividades de inversión. Vamos a ver y vamos a ir en orden con las actividades de inversión que se relacionan con las inversiones y se relacionan con los activos no corrientes, compra o venta de activos no corrientes. Entonces, vamos con los terrenos. ¿Qué pasó con los terrenos? Vamos a ver si hay una información adicional que nos diga o nos revele qué pasó con los terrenos. Sabemos que el terreno aumentó en 287, pasó de 95 al inicio del periodo a 382. Entonces, ¿qué pasó con el terreno? Dentro de la información adicional, aquí nos están dando elementos del estado de resultados, por aquí nos dicen sobre el edificio y el equipo, por aquí sobre los préstamos y por aquí sobre acciones y aquí sobre las utilidades. No nos dicen sobre los terrenos, entonces vamos a asumir o vamos a interpretar lo que nos dijeron por acá. Cualquier otra información puede estar implícita entre el estado de situación financiera, entonces aquí hay de forma implícita una compra de terrenos y el asiento que se realizó fue el siguiente, una transacción implícita en la que se compró terrenos y por él hubo un pago de 287,000 que corresponde a ese desembolso por el terreno que se adquirió. Entonces esos 287,000 fue un aumento del del activo, pero disminuyó el efectivo porque se desembolsó efectivo para adquirir ese terreno. Ahora bien, vamos con el equipo y sobre este sí hay información adicional. Entonces vamos a ver lo que nos dicen por acá. Durante el año se adquirieron al contado edificios por 100,000 y equipo por 80,000. Nos dicen de forma explícita movimientos que realizamos o que realizó la compañía. Y las ventas de edificio
y efectivos se efectuaron al valor en libros. No nos están diciendo directamente que hubo ventas o no nos están diciendo directamente el valor de las ventas, pero nos están señalando que hubo ventas. Entonces eso podría ser un movimiento implícito que tendremos que analizar y lo veremos a continuación. Aquí tenemos esa información. Durante el año se adquirieron al contado edificio por 100,000 y equipo por 80,000. Estos fueron los asientos que se realizaron. Se adquirió edificio y equipo por 100,000 y 80,000. Entonces, esos son actividades de inversión, son desembolsos, son pagos y los llevaremos al estado de flujos de efectivo. El pago por compra de edificio y el pago por compra de equipo. Ambos en negativo porque son desembolsos o salidas de efectivo. Ahora bien, ¿qué nos queda analizar por aquí? Nos queda analizar ventas que hubo de edificio y que hubo de equipo. Entonces vamos a analizar individualmente ambos casos para obtener el costo de ese edificio vendido. Y aquí se vuelve muy útil tal vez visualizar mientras tengamos el chance de realizar y analizar estos ejercicios, verlo a través de la mayorización de las cuentas que estamos analizando. En este caso, el edificio lo vamos a analizar en conjunto con la depreciación acumulada de ese edificio. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que pasó o qué elementos tenemos? Sabemos que el saldo inicial del edificio es de 221. Eso lo tenemos por acá. 221. Ese es el saldo inicial. Sabemos que hubo una compra. Esa compra fue por 100,000. Estos elementos los estamos analizando tanto en la cuenta T como por aquí para calcular el monto de lo que se vendió. Entonces, si sabemos que el saldo inicial era de 221 y sabemos que hubo una compra, el saldo tentativo o el saldo que debería tener la cuenta de edificio es de 321. Sin embargo, nosotros vemos que el saldo final no es de 321, sino que es de 329. Entonces lo vemos por aquí. El saldo del edificio es de 329, o de 129, perdón, es de 129, reitero. Ahora bien, si el saldo final es de 321, de 300, no, si el saldo final es de 129, perdón, vamos a analizarlo, y el saldo que nosotros calculamos previo a esa venta es de 321, la diferencia es lo que se vendió o el costo de lo que se vendió. Entonces lo podemos analizar así. También a través de la mayorización, si el saldo final es 321, nosotros lo podemos hacer de la siguiente forma. A los 221 le sumamos la compra y le vamos a restar el saldo final. Y así obtenemos el monto del edificio que se vendió. Entonces, ya sabemos que se vendió edificio con un costo de 192, pero cuando se vende edificio, el edificio también se desprende la compañía de la depreciación acumulada que tenga ese edificio. Y el edificio, en este caso, nos dicen que se vendió a su valor en libros. ¿Cómo se compone el valor en libros? Del costo menos la depreciación acumulada. Entonces ya tenemos uno de esos elementos, que sería, que sería el costo. Ahora bien, nos falta obtener la depreciación acumulada y lo hacemos con un análisis muy similar. Si el saldo inicial de la depreciación acumulada era de 86,000 y lo tenemos por acá, y su saldo final es de 40,000 y hubo un gasto del periodo de depreciación de edificio de 40,000, entonces, ¿por cuánto fue la depreciación acumulada del equipo que se vendió? Entonces lo hacemos de la siguiente forma. El saldo inicial fue 86,000. Hubo un gasto del periodo por 40,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos ambos elementos, la depreciación acumulada debería ser habitualmente, sin ninguna venta, de 126,000, pero no es de 126,000, sino es de 40,000. Por ende, la diferencia es la depreciación del equipo, perdón, del edificio que se vendió. Entonces, esto se registra de la siguiente forma.
en la mayorización y los datos ya nos cobran mucho más sentido y calzan con los elementos que tenemos. Por eso este es un método del estado de flujo de efectivo por cuentas T, porque nos ayudan las cuentas T a saber esos movimientos implícitos y a descubrir cualquier otro elemento que no hayamos considerado. Entonces ya tenemos el costo y ya tenemos la depreciación acumulada del edificio que vendimos. Por ende, ya podemos saber cuál es su valor en libros, que serían 106, la diferencia de ambos. Entonces, ¿cómo sería el asiento para registrar esto? Bancos se recibe 106.000 porque se vende su valor en libros y se desprende o se da de baja la depreciación acumulada de edificio y se da de baja el edificio que se vendió. Y esto lo llevamos al estado de flujo, esos 106, como como una entrada de efectivo, porque fue una compra por venta de edificio. Ahora bien, ¿qué más nos falta por aquí? Hacer un análisis similar con el equipo. El equipo sabíamos o sabemos que en el estado de situación financiera que su saldo inicial es de 450. Hubo una compra por 80.000. Todos estos datos sí nos lo dieron en la información adicional. Entonces, si el saldo debería ser después de la compra o el saldo previo a la venta debería ser 530 y nuestro saldo final es de 320, la diferencia es el costo del equipo que se vendió. Es el mismo procedimiento. Lo hacemos por acá. El saldo inicial menos o más el saldo inicial más el edificio que se compró menos el saldo final. Y así descubrimos el costo de ese edificio que o mejor dicho, estoy confundiendo aquí ambos, pero estamos con el equipo. El saldo final o el bueno, tenemos aquí el saldo final y tenemos aquí el saldo del equipo o el costo del equipo, perdón, del equipo que se vendió. Entonces sabemos que el costo es de 210. ¿Qué, qué nos falta por acá? Hacer el mismo procedimiento para obtener el monto de la depreciación acumulada, porque necesitamos obtener el valor en libros de ese equipo. Entonces lo hacemos de forma similar. Si la depreciación, el saldo inicial era de 65.000 y además el gasto por depreciación del periodo que tenemos por aquí del equipo es de 50.000, le restamos el saldo final, vamos a obtener el monto de la depreciación acumulada del equipo que se está vendiendo. Lo podemos hacer con la mayorización, lo podemos hacer como lo tenemos por acá o como lo acabamos de calcular. Al saldo inicial le sumamos el gasto del periodo y le restamos el saldo final. Es exactamente lo que hicimos por acá. Ahora bien, vamos a hacer el asiento. Igual que el anterior, las ventas fueron en su valor en libros. Entonces, el valor en libros es de 185.000. La depreciación menos, o mejor dicho, el costo menos su depreciación acumulada. 185.000, la depreciación acumulada 25.000 y el equipo tenía un costo de 210. Entonces, esto lo llevamos al estado de flujos de efectivo como una actividad de inversión, esos 185.000. ¿Qué otro elemento nos queda por acá? Dentro de las actividades de inversión, ya analizamos el equipo y el edificio. Vemos que hubo un movimiento en la cuenta de derechos de autor, que es un activo intangible. No tenemos información sobre esa cuenta. Entonces es un movimiento implícito. Aumentó, aumentó los derechos de autor. En este caso, aumentó, eran estos. En este caso, aumentó los derechos de autor por 250.000. Quiere decir que la empresa adquirió una, un activo intangible y desembolsó 250.000. ¿Qué nos queda aquí dentro de los activos no corrientes? Nos queda un activo por derecho de uso. Esto es un movimiento no monetario relacionado a un arrendamiento. Cuando se arrienda o cuando hacemos este procedimiento de acuerdo con la NIF 16 de arrendamientos,
se genera un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamientos. No hay efectivo de por medio en esa transacción. Entonces, esto no va al flujo. Pasivo por arrendamiento ni el activo por derecho de uso de un equipo que se arrendó. Entonces, es una transacción no monetaria. Ahora bien, ya terminamos con todos los elementos, como podemos ver, ya subrayamos todos los elementos relacionados a las actividades de inversión. Por ende, podemos totalizar ese flujo de las actividades de inversión, que sería un total de 210. Es la suma de todas, la suma y la resta de todas las actividades de inversión. Estos son los flujos de efectivo usados porque nos dieron negativo. Lo podemos interpretar de la siguiente forma. La empresa por actividades de inversión usó o tuvo salidas de efectivo por 201,000. Ahora bien, ¿qué otro elemento nos falta? Nos falta la sección de financiamiento relacionada a los pasivos, a los préstamos y a los capitales o a las cuentas de patrimonio. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. El primer elemento que tenemos son los intereses por pagar y los analizamos de forma muy similar a lo que hicimos con el gasto por impuesto. Al gasto por interés le vamos a sumar o le vamos a restar la variación del interés por pagar. Entonces, al gasto por interés que fue de 200,000 que tenemos por acá, lo vamos a asociar con el interés por pagar. Entonces, si tuvimos un gasto por interés de 200,000 y además de eso, el, el interés por pagar aumentó, ¿cuánto fue el interés pagado? Lo vamos a ver por acá. Si hay un aumento en el interés por pagar, quiere decir que la compañía no está pagando esos intereses aún. Entonces, por ende, de los 200,000, únicamente pagó 195. Entonces, a los 200,000 le restamos el aumento de ese interés por pagar. Entonces, eso lo llevamos al estado de flujo de efectivo como un pago de interés. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un documento por pagar a corto plazo. Vamos a ver qué nos dice la información adicional. Nos dice, durante el año se pagó la totalidad de los préstamos a largo plazo y se adquirió un préstamo corto. Este es el punto número 3. Si la compañía al inicio del periodo tenía un préstamo por pagar, un pagaré por pagar a largo plazo de 2 millones, como podemos ver, canceló totalmente los 2,022,000. Entonces hizo este asiento. Canceló ese pagaré a largo plazo. Canceló todo el préstamo a largo plazo. Y además de eso, adquirió un préstamo a corto plazo por 450. Entonces, vamos a ver qué se realizó por acá. Vamos a llevar al estado de flujo de efectivo. En este caso vamos a llevar el pago por el documento a largo plazo. Esto lo llevamos al estado de flujo de efectivo. Entonces llevamos al estado de flujo de efectivo ese pago en documentos a largo plazo. Y además vemos, por aquí vamos a subrayar esto, que hubo una entrada de, por un cobro de documentos. En este caso, en realidad la empresa lo que hizo fue endeudarse. Lo mencionaron por aquí. La compañía se adquirió un préstamo a corto plazo por un monto de 450. De esos 450 tenemos aquí un saldo de 292. Entonces vamos a trasladarlo como una entrada o un cobro por ese documento. Una entrada de efectivo. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos por acá? Ya analizamos este documento, nos quedan las acciones comunes y nos queda lo relacionado a las utilidades retenidas que se vincula con los dividendos. Entonces, de las acciones comunes, no nos dicen, o mejor dicho, por acá, sí nos dicen en el punto 4, durante el año se emitieron acciones comunes con un valor de 500,000. Vemos por acá.
que las acciones comunes incrementaron. Vamos a ver ese análisis que tenemos por acá. Perdón, recapitulando lo que nos dice el punto 4, durante el año se emitieron acciones comunes con un valor total de 500,000. Ese fue el valor total de la transacción. Entonces nosotros vamos a analizar cómo se dio esa transacción. Quiere decir, como podemos ver, que las acciones comunes aumentaron en 420 y también la prima en acciones comunes aumentó en 80,000. Ambos componen los 500,000, que fue el valor total de la transacción. Entonces, esa transacción de emisión o venta de acciones comunes fue con una prima. Entonces, lo tenemos por acá. Durante el año se emitieron acciones con un valor total o un precio de 500,000. Las acciones comunes aumentaron en 420 y la prima aumentó en 80,000. Entonces, lo que llevamos al estado de flujo de efectivo es el efectivo que correspondió a esa entrada, que fueron, en este caso, 500,000. Cobro por esa emisión de acciones. Y ya hemos analizado lo que tenemos por acá. Por último, nos dice el punto 5 que la utilidad neta del periodo es de 400,000 y se declararon y pagaron dividendos a los accionistas por un monto de 150. Nos están diciendo directamente cuánto fue lo que se le pagó de dividendos a los accionistas. Y eso responde al saldo de las utilidades retenidas. Entonces hay una relación entre las utilidades retenidas, la utilidad neta y los dividendos. Pero ya nos dijeron exactamente que los dividendos que se pagaron fueron 150. Nos lo dijeron en este punto número 5. Ahora bien, ya hemos analizado cada una de las actividades de financiamiento que tenemos en el estado de situación financiera y hemos analizado cada uno de los puntos adicionales que nos dieron en este ejercicio. Por ende, también hemos terminado las tres secciones del flujo de efectivo: la sección de operación, la sección de financiamiento y la sección de operación, de inversión y de financiamiento. Ahora bien, si sumamos, o el último paso es sumar las tres, los tres flujos de efectivo. El flujo de efectivo de operación, el flujo efectivo de inversión y el flujo efectivo de financiamiento, para un flujo neto usado de efectivo de 800 o menos 899,000. Esto tiene que ser igual a la variación neta del equivalente de efectivo. Recordemos que el equivalente de efectivo se compone de el efectivo y de las inversiones temporales. Entonces, la variación fue de 899,000. Ambos disminuyeron. Y aquí lo hemos hecho también sumado. Entonces, aquí tenemos el efectivo inicial del efectivo de las inversiones temporales, el equivalente de efectivo inicial. Y aquí tenemos la suma del final, para un total de variación de menos 899,150. Entonces, si al saldo inicial de efectivo, que serían 2,641,000, se le resta la variación, que es igual al flujo neto del efectivo y equivalentes, nos da igual al saldo final, que sería 1,742,000. Y vemos que en este caso estos tres elementos se concilian con el saldo inicial, el saldo final, y se justifica esa variación de 899 en el efectivo y equivalentes, que se compone de esas dos partidas. Y así hemos terminado este ejercicio número 5 del estado de flujos de efectivo. ¿Qué tenemos por acá? Muchas gracias.